En esta ocasión aprenderemos a cómo desarrollar nuestra clase con el aprendizaje significativo. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Es un conjunto de actividades y estrategias que el docente tiene para facilitar al estudiante su aprendizaje y así aplicarlo por medio de la estrategia aprendizaje, enseñanza y evaluación. Lo pueden hacer por medio de parejas, grupos o de forma individual. Los docentes tenemos que buscar la manera de que nuestras clases sean más dinámicas, no porque como docentes de historia tenemos que hacer con los estudiantes solamente estén sentados frente a nosotros prestándonos la atención necesaria para aprender. No, también lo podemos hacer de forma dinámica, juegos, rondas o por medio de unas actividades recreativas. El aprendizaje significativo está compuesto por 3 fases. La primera de ellas es la fase inicial. En la fase inicial es donde nosotros planificamos nuestro tema a desarrollar durante nuestro periodo de clases. En esta ocasión trabajaremos el tema la reforma liberal y los gobiernos cafetaleros en Guatemala. Acá nosotros les vamos a contar a ellos qué es una reforma liberal y qué son o cuáles fueron los gobiernos cafetaleros en nuestro país. Una de las subfases de esta fase es el desafío. ¿Qué es el desafío? Es lo que los estudiantes van a aprender durante nuestra clase. Acá lo podemos hacer por medio de actividades, como les dije en un principio. Nosotros vamos a trabajar el juego La telaraña preguntona. ¿Cómo lo vamos a realizar o cómo vamos a realizar esta actividad? Lo vamos a utilizar los materiales, una bola de lana, una bola de pita, una bola de cordel o lo que ustedes tengan a su disposición que sea largo, para que todos los estudiantes tengan la opción de tener una parte de ellos. Nosotros tenemos que tener una serie de preguntas, ya sea en nuestra pizarra o en nuestro cuaderno de aportes a nuestra clase. Le damos una bola de lana al primer estudiante y le hacemos una pregunta. Si el estudiante no puede responder la pregunta, le puede pedir apoyo a sus compañeros. Y al responder esa pregunta, se queda con la primera parte o la cola de la bola de lana o lo que ustedes estén utilizando en ese momento. Luego se la pasa al siguiente compañero. De igual manera se le realiza una pregunta del tema en cuestión y se queda con un extremo de la lana. No la pueden soltar porque si no, no vamos a formar nuestra telaraña. Continuando entre todos los estudiantes, realizándole preguntas, vamos a ir formando la telaraña preguntona. A continuación tenemos la segunda subfase, que son los conocimientos previos. Los conocimientos previos son los que nosotros desarrollamos en nuestro estudiante con el juego de la telaraña. Acá lo podemos hacer por medio de una lluvia de ideas, donde nosotros como docentes vamos a ir escribiendo lo que nuestros estudiantes nos aporten sobre el tema que estemos trabajando en ese momento. Como segunda subfase tenemos la fase intermedia. En esta fase nosotros vamos a profundizar
un poco más sobre los temas o el tema que nosotros planificamos. La fase intermedia está compuesta por el puente cognitivo. El puente cognitivo, como la palabra lo dice, es un puente para conectar los conocimientos previos que ya le dimos al estudiante en nuestro juego o en nuestra explicación o con nuestra lluvia de ideas del tema en específico. Acá vamos a decirles a ellos qué es lo que ellos van a ir aprendiendo durante nuestro curso o nuestro tema. La segunda subfase son los nuevos aprendizajes. Es acá donde nosotros como docentes les vamos a brindar a ellos el tema o el desarrollo del tema planificado. Lo podemos hacer con materiales didácticos como con carteles, presentaciones en PowerPoint, videos, libros, talleres, foros, mesas de debate, entre otras. Acá nosotros tenemos que hacerles la clase dinámica a nuestros estudiantes para que aprendan jugando y no solamente escribiendo y escuchándonos a nosotros como maestros o como docentes. En la siguiente subfase que componen el aprendizaje significativo es la fase final. En la fase final nosotros evaluaremos por medio de actividades o herramientas de evaluación lo que nosotros les enseñamos a los estudiantes en las dos fases anteriores. Acá es donde nosotros veremos si cumplimos con la competencia que nos planteamos en nuestra planificación. La subfase de esta fase es la integración de los aprendizajes. Como les decía en un principio, acá vamos a integrar los conocimientos de la fase inicial, la fase intermedia, por alguna actividad de aprendizaje que nosotros planifiquemos. En esta ocasión lo vamos a hacer por medio de un cuadro comparativo, donde vamos a ver las similitudes y diferencias de la reforma liberal y gobiernos cafetaleros en Guatemala. Acá les pediremos a los estudiantes que coloquen cuál es la similitud y cuál es la diferencia entre cada uno de los temas en cuestión. También podemos evaluar las actividades que realizamos durante nuestra clase por medio de una rúbrica, una lista de cotejo o por cualquier otra técnica de evaluación que nosotros vayamos a trabajar. Acá es otra subfase de la fase final. Acá vamos a evaluar. Acá tenemos una lista de cotejo para la que vamos a evaluar nuestro cuadro comparativo. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a colocar a la lista de cotejo? Son todos los aspectos que nosotros queremos que el estudiante desarrolle en nuestro cuadro comparativo. En esta ocasión vamos a pedirle al estudiante que mencione la información importante de los temas. También en la elaboración o presentación de argumentos a favor del tema o la teoría en cuestión. También vamos a escuchar los aportes o vamos a leer los aportes que él haya encontrado importantes sobre el tema. Vamos a pedirle le vamos a evaluar
si él hizo el formato necesario o el formato requerido para realizar su cuadro comparativo. La lista de cotejo está compuesta solo por sí o no. Para que se nos haga un poco más fácil la evaluación, la podemos hacer de forma individual o la podemos hacer de forma grupal. Ya nosotros vamos a decidir como docentes cuál es la manera en la que vamos a evaluar el trabajo. Nosotros también podemos utilizar la rúbrica. La rúbrica, ¿para qué? Porque vamos a trabajar en nuestra planificación una exposición. A los estudiantes los organizamos en grupos y ellos deberían de exponer sobre el tema que se les está profundizando en esta ocasión. También tenemos un instrumento de evaluación para esa actividad. Cada actividad que nosotros planifiquemos debemos de realizar nuestro instrumento de evaluación y así poderle hacer la evaluación sumativa para poderle sacar un punteo final de la clase. Acá en la rúbrica de la exposición le podemos calificar el tono de voz, el dominio del tema, la claridad de su presentación y la participación. Como lo vamos a hacer de forma grupal, acá vamos a colocarle punteo a cada uno de los aspectos. La rúbrica en esta evaluación la vamos a hacer excelente, bueno, regular, deficiente y pobre de conocimiento. Y si tenemos alguna observación que hacerle a nuestros estudiantes, se las podemos colocar para podérselas decir al final de su exposición. Nosotros como docentes tenemos que buscar la manera que a nuestros estudiantes se les parezca llamativa nuestra clase en el día. Así también nosotros nos vamos a divertir enseñándoles a ellos como ellos se van a divertir aprendiendo de nosotros. Este va a ser uno de los desafíos que nosotros como docentes nos vamos a plantear, que nuestra clase del día sea divertida y no sea aburrida. Nosotros tenemos que preocuparnos porque conozcan la historia de nuestro país. En este caso estamos hablando del por qué Guatemala es conocido como el país que da o que produce mayor cantidad de café y es uno de los exportadores más importantes del mundo. Y nosotros como docentes tenemos que saber que nuestra clase no puede estar sin ninguna de estas tres fases. ¿Por qué razón? Porque no podemos hacer solamente la fase intermedia, porque si no vamos a exigirle un desarrollo del tema al estudiante cuando ni siquiera sabe qué es eso. También podemos decir que al nosotros poder darles nuevos conocimientos a ellos, vamos a poderles dar un poquito de la historia de Guatemala para que la pongan en práctica y para que conozcan más sobre ellos. Tampoco podemos solo evaluar los aprendizajes que ellos que nosotros supongamos que ya tienen. Nosotros tenemos que ser un ente evaluador durante todo el proceso educativo. ¿Por qué razón? Porque a nosotros como docentes no nos ven solo como maestros, también nos ven como amigos y como psicólogos en estas situaciones que estamos pasando o que ellos pasan durante el proceso de su vida y somos las personas que marcamos más en ellos. Como les repito, como docentes tenemos que preocuparnos porque nuestros estudiantes sean capaces de desarrollar todos los conocimientos que nosotros les podamos brindar. Y asimismo, tenemos que buscar una estrategia para que puedan aprender ellos el aprendizaje significativo sin que ellos se den cuenta que están aprendiendo, sino que solamente están jugando. Este ha sido mi aporte hacia el aprendizaje significativo para una mejor educación y para un mejor desarrollo intelectual del estudiante. Gracias.